Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 27 minutos, 6:27 minutos. Les decíamos que iniciamos el año con la polémica de que si se van los asambleístas a la reelección con licencia o sin licencia. Algunos dijeron que no la hicieron. Ana Belén Cordero es candidata asambleísta por Pichincha, por la circunscripción centro-norte de Quito. Cordero fue legisladora por Creo y posteriormente titular de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Ana Belén, buenos días. Buenos días, Hernán. Saludos a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Por qué la ciudadanía debería volver a votar por usted? Gracias por el tiempo y por el espacio, querido Hernán. Bueno, en realidad lo que se hizo desde la Asamblea Nacional como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, llevamos adelante varios procesos de juicio político y además informes de fiscalización importantes para la ciudadanía, como el caso Yachay y las universidades emblemáticas, el tema del sistema Sucre, cuando se intentó desdolarizar el país en esos 10 años de gobierno, y algunos procesos de reforma legislativa en pro de los niños, de adopción, en pro de abaratar los costos de transacción para las compra y venta o promesas de compraventa para bienes inmuebles y demás. Se hizo un trabajo importante. Nuevamente los quiteños necesitan o buscan liderazgo. Quito tiene una ausencia de liderazgo político. Vamos varios años, desde casi la presidencia de Yamil Maguad, en que no tenemos un candidato a presidente quiteño. Y necesita la ciudad un liderazgo importante. Estas nuevas elecciones, tanto a la presidencia como a la Asamblea Legislativa, requieren de un liderazgo importante y bueno, aquí hay una opción distinta a la que se está planteando con esta polarización que vemos en los últimos meses y años entre correísmo y anticorreísmo. Aquí hay una opción que ya tiene experiencia para trabajar, que ya tiene experiencia en el legislativo, que conoce cómo se hacen las leyes, que conoce cómo se hace un trabajo de fiscalización serio e importante, y estamos para hacerle frente a este nuevo proceso de elecciones. Hay experiencia, pero no muy buenos resultados. Le digo porque en su spot usted mismo está ofreciendo empleo, no más discursos vacíos y no más parches. Precisamente eso necesita el país, pero en propuestas, ¿qué? La Asamblea no puede generar empleos, ¿o cómo lo va a hacer usted? Bueno, no, en realidad no se ofrece empleo porque eso es un tema que se generan las condiciones desde un país, desde la gestión de un ejecutivo. Usted en su spot lo está diciendo, empleo, ¿no? Pero lo que sí se plantea de fondo y lo más importante de todo es el tema, primero por el tema de la inseguridad. Los quiteños estamos viviendo un tema muy complicado porque antes se pensaba que la inseguridad o la falta de poder caminar libre por las calles era algo que solo pasaba en la costa, en Guayas, en los ríos, en Manabí, pero ahora Pichincha está también acechada de temas de inseguridad y por eso proponemos, como vimos con horror los casos Purga, Plaga y Metástasis, cadena perpetua para jueces y fiscales corruptos. Eso por un lado. Y por otro lado, vimos con horror también la crisis energética que vivimos estos años, que nos tuvieron sumidos entre 12 y 14 horas sin luz. Y eso se debe también porque seguimos dependiendo de energía hidroeléctrica. No estamos aprovechando la privilegiada situación geográfica que vivimos en nuestros países con el tema del sol. Y propongo un tema de generar empleos limpios o empleos verdes, si se llama, con el aprovechamiento de paneles solares. Por un lado, en el tema de las instituciones públicas y por otro lado, todas las edificaciones privadas, urbanizaciones, proyectos y demás, entre el 15 y el 35% que se requieren estas edificaciones para con el municipio entregar en áreas verdes y en áreas de entretenimiento, que se utilice precisamente ese espacio para quienes pongan o instalen paneles solares. Esa, entre otras propuestas, es lo que planteamos en el legislativo para poder dar paso a un tipo de propuesta distinta, ¿no? Dirán nuestros oyentes, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tienen que buscar la reelección para volver a plantear lo mismo? Le pregunto eso a usted. Y le voy a preguntar a los que se van a reelegir, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y por qué ahora sí aparecen como que sí existen soluciones cuando estando en la Asamblea no lo han podido hacer. Hemos planteado
planteado muchas cosas en el antes y ahora también. En el antes hicimos estos aportes que comentaba hace un momento, ¿no? El tema de poder agilizar los procesos de adopción. En ese antes que usted menciona, Hernán, había el tema o estaba en discusión en ese momento el tema del aborto por violación, y fui aquí Ana Belén Cordero quien defendió, al menos en mi caso concreto, la vía desde la concepción, y pude plantear una propuesta alternativa que fue agilizar los procesos de adopción. En el ahora estamos trabajando en un tema que es necesario, que es el tema energético, y no por eso también, además, dejamos 9 contratos de autogeneración privada listos para que este gobierno lo ejecute. No lo hizo, lo engavetó, y por eso vivimos de 12 a 14 horas con cortes de luz, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades que va planteando la ciudadanía, es que se van planteando las propuestas legislativas. Así funciona el legislativo. ¿Usted pidió licencia? Yo no soy asambleísta, querido. Ya fue antes, ¿no? Pero cuando también se planteaba este tema, ¿usted era partidaria de que los asambleístas salgan pidiendo licencia? Por supuesto que sí. Ningún funcionario público puede hacer campaña con los recursos de los ecuatorianos. Ahora casi obligados. Bien me parece, porque la ley no está para ser optativa, y el que primero tiene que poner el ejemplo es el presidente de la República. Bueno, que le vaya bien en la campaña, que ofrezcan lo que sí puedan cumplir para luego no verse comprometidos con resultados, digamos, que dependen en mucho, sobre todo en la Asamblea, de los acuerdos políticos y de sacarse las camisetas de los partidos cuando se trata de ponérsela del país. Sobre todo para el tema de asambleístas, que ofrezcan lo que puedan cumplir, lo que deben hacer. Gracias, Ana. Querido Hernán, lo que me caracteriza. Muchas gracias y saludos. Suerte en la campaña. 6:33 minutos. Esto es Notimundo al Día.